Introducción. La comunicación es la forma de relacionarnos que poseemos los seres humanos para establecer una conectividad con un cierto grupo o persona. La comunicación cumple un proceso en el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y en un espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas en una forma comprensible para ambos. La comunicación posee varias teorías que tratan de explicar el origen en el ser humano. Como ejemplos podemos encontrar la teoría psicolingüística, la teoría conductista, la teoría innatista, la teoría constructiva, la teoría sociocultural y la teoría maduracionista. Hablemos de la teoría psicolingüística. Bien, la teoría psicolingüística es la ciencia que se encarga de estudiar de manera en que comprendemos, producimos, adquirimos y perdemos el lenguaje. Se trata de una disciplina que se encuentra entre la psicología y la psicolingüística, pero supera a ambas, puesto que no se limita a la suma de sus partes. Una de las principales preocupaciones del psicolingüística se encuentra en la manera en la que el cerebro humano comprende los mensajes de sus semejantes, sean orales, sean escritos, aunque evidentemente la manera de percibirlos será diferente, de forma auditiva en el primer caso y de forma visual en el segundo caso. La psicolingüística también se ocupa de trastornos del lenguaje, es muy importante recalcar eso. Estos pueden tener lugar durante un proceso de adquisición, cuando el niño es aún pequeño, tomando forma de dislalia, articular los poemas de una manera distinta a como en teoría se perciben. Por ejemplo, decir Pavel en vez de Rafael, o disfasia como una fascia menor. Ya en terreno de la lectoestructura, dislexia, leer pureta en vez de puerta. Como trastornos del habla cabe destacar la disfemia o la tartamudez. Muchas veces se relaciona con situaciones de estrés sufridas por los niños. La psicolingüística estudia los trastornos del lenguaje, encuentra su rama más cercana a la medicina, de la mano de la logopedia y de la lingüística clínica, puesto que es la esencia de la subdisciplina lingüística. Toma su razón de ser en la rehabilitación del trastorno, para conseguir en esta última instancia la reincorporación del hablante a la sociedad, en tanto ser comunicativo. Dicho en otras palabras, la psicolingüística es tremendamente útil para la enseñanza de lenguas por su interés en la producción y la comprensión del lenguaje. Resulta especialmente evocadora en su minucioso análisis de la adquisición del lenguaje infantil o en el estudio del origen de la evolución del lenguaje. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de lo que es el conductismo. Y bueno, comienzo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos, objetivos y experimentos. También se conoce como conductivismo. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Verán, el conductismo también enfatiza que el objeto del estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas, que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables.
Fue el filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov, el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. Continuando con las teorías de la comunicación, tenemos el innatismo. Empecemos hablando de su mayor representante. En 1975, Noam Chomsky publicó su libro llamado Estructura sintáctica. Su efecto sobre las teorías lingüísticas y psicológicas fue demoledor, ya que atacaba los rasgos centrales tanto del estructuralismo como de la psicología conductista. Hasta entonces, se creía que la adquisición del lenguaje como cualquier destreza humana era por medio del aprendizaje o de la asociación. Sin embargo, Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato, el órgano del lenguaje, que permitía utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal. Ahora, ¿qué es la gramática universal? Podemos definirla como una teoría lingüística de la escuela transformacional y generativa, que afirma que subyacen determinados principios comunes en todas las lenguas naturales. Las personas que apoyan el innatismo ven el lenguaje como algo innato del ser humano y no como algo aprendido. Es decir, el lenguaje se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente programados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua. Los principios en los que se basa esta teoría son: el aprendizaje del lenguaje es algo específico del ser humano, la imitación tiene pocos efectos a la hora de aprender el lenguaje y las emisiones verbales de los niños no son respuestas aprendidas de otras personas. Se defiende la teoría con la existencia de una gran similitud entre el desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea distinta, y con la gran facilidad con la que se adquiere y se desarrolla el lenguaje en el mismo. Concluyendo, esta teoría ha sido de suma importancia para comprender el origen del lenguaje infantil, planteando que el lenguaje es una facultad independiente de la inteligencia, donde existen principios universales a los que obedecen todas las lenguas de los humanos. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Michael Juanca. Y bueno, mi tema de exposición se llama la teoría del constructivismo. La teoría del constructivismo es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que lo rodea, basadas en esquemas mentales que ya tiene previamente definidos. La teoría del constructivismo aplicada en la educación indica que es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definan sus propios aprendizajes. Como objetivo es que se puedan hacer frente a cualquier problema o situación que surja en el futuro y lo puedan realizar correctamente. Las aplicaciones más representativas como herramientas de aprendizaje constructiva son las redes sociales, incluidos las wikis y los blogs, los wikipedias. Todas ellas tienen el potencial de estimular la formación de una estructura social basada en la comunicación, valores, ideas, visiones e intercambios. Para que el uso de esas aplicaciones sea efectivo, se debe tener en cuenta la creación de un entorno virtual, creativo y capaz de soportar múltiples herramientas y materiales. La estimulación del compromiso activo de cada integrante del aula, una comunicación efectiva entre el alumno y el docente para que se puedan entender de mayor constancia o de manera que se puedan entender entre ellos, o que debe conocer lo que debe que hacerle llegar al profesor, o el profesor debe hacer llegar al estudiante una información relativa o informal, perdón. Constructivismo. Autores del constructivismo: Piaget,
Bueno, dice Piaget que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. Vygotsky dice que se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Ausubel, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en estructuras cognitivas del individuo. La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al conductismo. Su idea principal se basa en la idea de que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. Esta teoría posee varias características como el comprender al individuo y el proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Toma en cuenta los instrumentos y signos que median entre el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente al lenguaje. Pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la sociedad. Considera que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se entiende y si se atiende a la cultura en la que se desenvuelve el niño. Comprende que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de la construcción donde participan tanto el individuo como el grupo social. Y como última teoría tenemos el maduracionismo, planteada por Arnold Lucius Giesel, pone énfasis en la madurez del niño en cada etapa. Sugiere que el desarrollo educativo está determinado por la biología y por la herencia. Él creía que hay patrones predecibles del comportamiento por cada edad y que esas normas podrían ser utilizadas como un estándar para juzgar el crecimiento y el éxito educativo. Es decir, Giesel vio una relación entre el desarrollo del ser humano con la evolución de la humanidad. Los encargados de esta teoría creen que un niño sano estará listo para el jardín de niños si se le enseña con paciencia. Si el niño aún no está listo, los padres pueden valerse de otras alternativas, como mantener al niño en casa por un año o la retención. En este caso, la retención significa permitir que el niño vuelva a cursar el curso. La teoría nos dice que el ser humano es el resultado de la maduración, relacionando al individuo directamente con la herencia genética que se actualiza. Esta teoría se considera normativa porque plantea que los seres humanos son el resultado de la genética, que todos los individuos van a seguir patrones de desarrollo semejantes. Se sostiene esta teoría diciendo que el conocimiento sobre el lenguaje es infinito, porque el ser humano está creando constantemente oraciones novedosas. Los niños no imitan el lenguaje de los adultos, lo filtran y abstraen su significado fundamental para producir verbalizaciones propias. Entonces, concluimos que esta teoría cree que las habilidades aparecen cuando el niño alcanza un estado de maduración apropiado. Es decir, que cada habilidad solo aparecerá cuando el niño esté preparado para adquirirla. Como conclusión del tema, afirmamos que las teorías del lenguaje cumplen un rol fundamental dentro de la comunicación, ya que nos da varias opciones de cómo abarcar el inicio del lenguaje. Para el ser humano siempre ha sido imprescindible el saber de sus orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ya que varios aspectos de nuestras vidas son desconocidos. Pero por medio de estas teorías generadas por grandes pensadores, podemos darnos un inicio o incluso una idea de cómo el ser humano se dio origen en el desarrollo de la capacidad del lenguaje. Es de vital importancia conocer y entender cada una de ellas para poder acoger y defender la que consideremos lógica. El dominar estas teorías nos ayudará a conocernos y a crecer como individuos dentro de una sociedad lingüística.